Gracias a Dios por usted que está conectado. Gracias a Dios que nos atiende esta mañana. Y gracias a Dios por los que estamos aquí presentes. Sé que, bueno, ahí vamos, este regreso a casa, este regreso a venir una vez más y congregarnos presencialmente. Sé que estamos en un tiempo de pandemia y tenemos que seguir cuidándonos, ¿verdad? Cuidándonos mucho, pero igual también tenemos que dar ese paso de fe, poder estar, poder venir y aquí estamos usando todos los protocolos, confiando también en el Señor. Amén, que lo hacemos por amor y no por temor. Amén. Importante, hermanos, saber que los miércoles estamos compartiendo el discipulado. Recuerde ese tiempo del discipulado, ese estudio de la palabra, en donde abrimos ese espacio para estudiar las escrituras, para estar preparándonos para el servicio, para prepararnos para el llamado de Dios a través de las escrituras. Amén. Es necesario estudiar la palabra porque la palabra es la verdad. Hermanos, es la palabra la que nos va a llevar a ríos de agua viva. Es la palabra la que nos hace crecer hasta el conocimiento de Cristo Jesús. Amén. La palabra, el estudio serio, el estudio responsable. Amén. La adoración, la oración, todos esos imperativos de Dios en los que Él nos recuerda y nos dice que oremos sin cesar, que adoremos su nombre, que estudiemos las escrituras y necesitamos siempre ser fieles en esto. Amén. Igualmente con lo que usted da, hermanos, si usted da, dele al Señor de lo que conforme usted ha propuesto en su corazón. Amén. Amén. No por contienda, no por ninguna otra cosa, no por ganancia deshonesta. No, si usted ha propuesto en su corazón, dale a Dios de lo que Él le da. Usted se lo da con libertad, con liberalidad. Amén. El Señor ama a aquel que también da y ama al dador alegre. Amén. Entonces, eso es parte, usted sabe cómo hacerlo. Aquí nosotros, usted sabe dónde puede depositarlo. Si es eso su asunto, nosotros igual tenemos el SIMPE para que usted pueda hacerlo de esa manera. Amén. Lo más importante, hermano, la palabra. Amén. Entonces, vamos a ir a la palabra y vamos a bendecir el nombre del Señor, dándole gracias a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Ustedes saben que hemos venido ya, esta es la quinta parte de este tema sobre plenitud, plenitud. ¿Qué dice la palabra? La palabra nos enseña a nosotros allá en el libro, el apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, en el capítulo, perdonen aquí que necesito hacer primero esta aquí. A mí la tecnología, ustedes saben, hermanos, me mata. Pero bueno, seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo, gracias a Dios. Ok, ya creo que aquí estoy. Excelente. Muy bien. Y vamos a ver, porque el domingo pasado y todos estos momentos que hemos estado estudiando las escrituras, todo este espacio que hemos estado abriendo con este tema que empezamos antes de terminar el año, compartimos sobre la plenitud. El apóstol Pablo, voy a ir aquí primero. Vamos a ver, ahí. Ok. Efesios en el capítulo 4, el verso 13, ahí lo tienen ustedes en pantalla. Es hermoso este texto que es lo que a nosotros nos está y nos ha hecho el llamado. Es una invitación de Dios. La palabra dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Estos domingos que hemos desarrollado todo este tema, hemos visto algunos personajes, vimos a Jeremías, vimos a José y hemos visto cómo Dios ha trabajado durante todo el tiempo con las personas para llevarnos hasta esa plenitud. ¿Por qué es importante la plenitud? Efesios capítulo 4, verso 13, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso y le dice, ustedes... Es importante que ustedes, todos ustedes, lleguen a la unidad de la fe. Note, hermano, note que la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe. Fe es aquello que se nos dio como medida, se nos dio una medida de fe a todos los que hemos confesado y creído que Jesucristo es el Señor. Amén. Esta es la unidad de la fe.
el conocimiento del Hijo de Dios viene a través de lo que la Escritura a nosotros nos deja como legado. Conocer al Hijo de Dios es a través de la palabra, porque la palabra es el mismo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que la unidad de la fe, que se nos dio una medida de fe, el conocimiento de que Jesucristo es a través de las Escrituras para un fin. Hay un propósito. Hay un propósito, y el propósito y el objetivo está trazado en esta última frase, para que todos lleguemos, ¿verdad?, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué es tan importante el tema de la plenitud? Porque nosotros hemos sido invitados por Dios siempre a que nosotros hemos iniciado una carrera, hemos iniciado una vivencia, hemos iniciado un recorrido en nuestra vida cristiana. Igualmente nosotros empezamos siendo niños espirituales, pero no está bien que yo me quede en mi niñez espiritual. Es lo mismo a nivel natural. No es normal que una persona grande actúe como un niño. Está bien para un niño hacer ciertas cosas, pero si un adulto se comporta como un niño, es algo que se sale fuera de todo lo que es la lógica. Amén. Es lo mismo a través de la parte del espíritu. La palabra nos dice que nosotros debemos ir creciendo hasta llegar a la plenitud, a la estatura de la plenitud de Cristo. Por un tiempo estuvo bien ser niños, por un tiempo estuvo bien ser jóvenes, pero también la Escritura nos demanda y nos dice que es necesario que nosotros vayamos a ese crecimiento. Amén. Juan, en las cartas de Juan, él habla de los niños, él habla de los jóvenes y él habla de los padres. Él habla a los niñitos, le dice, ustedes que son niños. Y en otro momento le dice, ustedes que son jóvenes, más a los padres. Creo que el gran propósito de Dios es que nosotros crezcamos y seamos padres, que nosotros seamos mentores, que nosotros vayamos como los discípulos. ¿Recuerdan a los discípulos de Jesús? Los discípulos de Jesús empezaron en un proceso. Y en el principio ellos no conocían tantas cosas, fueron como niños, pero en la formación de esos 3 años y medio, en ese discipulado intensivo de Jesús que los preparó para lo que venía, y después ellos fueron padres. Ahí tenemos el ejemplo de Pedro, tenemos el ejemplo de Felipe, tenemos el ejemplo de tantos de ellos que crecieron. Esto es lo mismo que Dios quiere para nosotros como comunidad de fe, como iglesia, como cristianos, para que todos lleguemos a la plenitud. Ahora, hemos visto algunas cosas durante estos domingos con respecto a lo que es plenitud, algunas cosas que es la que no nos deja llegar a la plenitud. Hablamos de una fe contaminada, cómo se contamina la fe y por lo tanto la plenitud se paraliza. Por eso es importante que usted y yo entendamos que Dios nos ha dado una medida de fe y que esa fe tiene que ser una fe que sea plausible, que sea tomada en serio en nuestro caminar, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestro estudio, donde quiera que nosotros nos movamos sobre ese sentido de fe. Fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. No importa si usted tiene mucho conocimiento, no importa si usted viene todos los días a la iglesia. No, fe, sin fe es imposible agradar a nuestro Señor. Amén. Bueno, esto nos lleva, en un pequeño resumen, al tema que hoy tenemos como, y yo le he titulado como obediencia. Obediencia, camino a plenitud. Y vamos a hablar un poquito de obediencia, camino a la plenitud. Les voy a invitar a que vayamos y abramos la escritura en Génesis capítulo 22, un relato hermoso, un relato conocido. Mas sé que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. El libro de Génesis en el capítulo 22 y el tema que aparece ahí en título creo que es Dios ordena a Abraham sacrificar a Isaac. Es un tema lindo, profundo, mas en sí no es lo que tal vez esta mañana pretendo como compartir en el evento mismo y central de esta obra preciosa, un paralelo con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¿verdad? Un gran paralelo con Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Hay muchísimas cosas lindísimas que experimentar y que aporta la Escritura. Pero vamos a leer por lo menos algunos versículos de Génesis 22 y lo hacemos confiando que el Señor revele por su Espíritu la palabra a nuestros corazones. Amén. Así es como funciona. Amén. Después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham. Y si usted no tiene problema, sería importante que usted raye, que subraye prueba, prueba. Que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu hijo, tu único hijo. Otro punto importante, tu único hijo, al que tanto amas, otro punto vital, y vete a la tierra de Moriah. Allí me ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 3, al día siguiente Abraham se levantó, le puso la albarda a su asno y le llevó consigo a dos de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. 3 días después Abraham levantó los ojos, ya a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí en el asno y el niño y yo iremos hasta este lugar. Allí adoraremos y luego volveremos, aleluya, aquí mismo. Y tomó Abraham la leña, el holocausto y echó sobre Isaac su hijo. Luego tomó su mano el fuego y el cuchillo y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham, verso 8, respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Amén. Es hermoso, hermano. Este relato usted puede leerlo y podemos leerlo muchas veces. Y es siempre algo que es impresionante. Amén. Vamos a hablar con respecto entonces a esto de la obediencia, la orden de Dios para Abraham y su respuesta, hermanos. Y ahí iniciando nomás dice que Dios prueba a Abraham. Si hay algo que nosotros los creyentes, los hijos de Dios, debemos de estar siempre claros, es el tema de la prueba. ¿Por qué, hermanos? Porque la obediencia es más grande para Dios que los sacrificios. Ustedes recuerdan, hay un texto en 1 Samuel, no vamos a ir ahí para no salirnos mucho del asunto, pero hay un punto en donde 1 Corintios, en el 1 Samuel, en el capítulo 15-22, es el relato de Saúl ante la petición de Dios con el profeta, cuando el profeta le dijo que fuera y que matara a todos aquellos que habían sido las personas que interrumpieron el caminar del pueblo cristiano. Y le dijo, tiene que ir a matar y tiene que matar a niños, tiene que matar al rey, tiene que matar a todos. ¿Recuerdan la historia? Y Saúl vino, ¿verdad? Y trajo, según él, lo mejor de lo que se había conquistado. Ahí aparece ese texto donde habla que la obediencia es más agradable a Dios que los sacrificios. Y el Señor dice, yo no quiero sacrificio, obediencia quiero, no sacrificio. Obediencia quiero, no sacrificio. Hermanos, este es un gran principio en el cual nosotros debiéramos de tener una gran reflexión en nuestra vida, en nuestra vivencia. ¿Por qué nosotros vivimos de la forma en que vivimos y dónde la obediencia a Dios está estableciéndose estos principios? Muchas cosas, errores que nosotros cometemos han sido la mayoría por desobediencia. Porque para nosotros a veces es más fácil un sacrificio, es más fácil hacer algo que pudiera motivarnos para sentirnos bien con Dios. Pero la obediencia es implícita al cristiano en todas las áreas de mi vida. En todas las áreas de mi vida. Yo necesito ser obediente a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Él no quiere los sacrificios. Él quiere obediencia. Amén. Y la obediencia es la que a nosotros nos va a llevar al camino de la plenitud. Queremos ser personas completas, cristianos
firmes, cristianos santos, cristianos que trascendamos, cristianos que de verdad vivamos la palabra, no que no nos equivoquemos, no que no cometamos pecado, pero cristianos que de verdad seamos afectados por Dios, en que cuando pecamos nos arrepentimos, en que cuando pecamos de verdad queremos no hacerlo. Esto es el punto de llegar a la plenitud. Obediencia es lo que marca la diferencia entre el oidor y el hacedor. ¿Cómo es? Lo podemos leer juntos. 1, 2, 3. Obediencia es lo que marca la diferencia entre el oidor y el hacedor. Hermanos, nosotros somos muy buenos cuando oímos cosas y poder decir que sí, ¿verdad? Y más si estamos en una circunstancia adversa. Si estamos en alguna situación, no, sí está bien, no, está bien, yo no lo vuelvo a hacer. Es posible que cuando usted y yo vivamos circunstancias, situaciones, al oír, nosotros asentemos que sí. Viviendo un momento específico, nosotros podamos decir, no, sí, sí, no, es que sí, qué bárbaro, yo cómo se me ocurrió hacer eso. Pero una cosa es ese oidor y otra cosa es el hacedor. Obediencia es la marca o lo que marca la diferencia, es lo que marca la diferencia entre lo que usted oye y lo que usted hace. Nosotros por lo que oímos podríamos decir que estamos dispuestos a hacerlo, pero no, es cuando lo hago, cuando entiendo que yo de verdad oí bien. Si yo escuché bien es porque lo camino. Si yo estoy escuchando bien es porque yo estoy haciéndolo de tal manera que en mi caminar estoy reflejando que escuché bien. Yo no conozco mucho de música, así que aquí el maestro. Pero yo podría oír algo ahí y si ustedes me dicen, ¿saben cuántas notas se equivocaron ellos? ¿No saben? Bueno, yo les voy a explicar. No, es decir, yo oí, posiblemente, ¿verdad? Posiblemente para mí todo estuvo muy bien, pero si le preguntamos, por ejemplo, al chino, que él tiene un oído, ¿verdad? Que es su profesión, posiblemente él es un gran hacedor y él diría, fallamos en esto y entramos mal en esto y estuve en esto. Y para mí fue como que qué bonito, gloria a Dios, sonó esplendoroso. Esta es la gran diferencia en la obediencia. La obediencia es lo que camino, hermanos. Si yo quiero llegar a la plenitud, debo llegar a la obediencia. A la obediencia en el caminar, no a la obediencia en el asentir. Nosotros somos muy buenos. Yo soy cristiano, sí, claro. Usted ve ahora casi no queda quien evangelizar. Todo el mundo es cristiano, todo el mundo cree en Dios, pero no es verdad. No es cierto, lamentablemente. Porque uno ve comportamientos, uno ve gente caminando en cosas y uno dice, esto no me parece en nada a una persona que de verdad ame el nombre del Señor, que tema a Dios y le da gloria. Amén. Entonces, obediencia es lo que marca la diferencia entre el oidor y el hacedor. Nosotros debemos de ser hacedores. La escritura dice, sean ustedes hacedores y no solamente oidores. Amén. Amén. Ahora, ven qué tremendo, porque en este relato que estamos viendo es como probó Dios a Abraham. Viene Dios y prueba a Abraham porque Dios prueba el amor de Abraham. Y una de las cosas que Dios prueba en el amor de Abraham es que usted y yo tenemos que saber que tu fe será probada. Y probará tu fe para aprobarte. La prueba de Dios es para aprobarnos, no para desecharnos. Y yo he dado el ejemplo como cuando usted compra un lapicero, ¿verdad? Usted va con un lapicero y usted lo compra y usted lo prueba. Usted lo prueba no para decir, no, qué pereza, no, usted lo prueba para probarlo. Y cuando usted lo prueba dice, uy, qué rico que escribe. Y entonces me lo compro. Ese es el que me llevo, ¿verdad? Así es como funciona la fe. Hermanos, Dios prueba el amor de Abraham. Dios prueba la fe. Usted va a ser probado. Posiblemente usted está pasando por una prueba. Sé que los hermanos allá están y seguimos orando por la familia. Que necesitamos que Dios abra puertas de trabajo y otros que Dios está sanando. Necesitamos también seguir orando por las familias, por los matrimonios, hermanos, para sostenernos, por nuestros hijos, para sostenernos, hermanos. Nuestros jóvenes están en un momento en donde la fe está siendo probada y a algunos les está costando más que a otros, igual a jóvenes, adultos, igual a nuestros niños. Amén. ¿Por qué? Porque la prueba de la fe es algo que viene. Probó Dios a Abraham y esto no fue tanto una prueba para producir fe. Escuchen,
Esto no fue una prueba para producir fe en Abraham, sino una prueba para revelar la fe que Abraham tenía. Cuando Dios viene con la prueba, Dios no nos prueba para poder ver, o esta prueba no es una prueba para producir fe. La prueba de Dios es para producir, o para más bien entender y que nosotros podamos ver que hay algo que Dios ha puesto en nosotros que es fe. Estamos aquí, hermanos, en esto. Una cosa es que Dios prueba la fe, ¿para qué? Para aprobarnos. Y cuando nos prueba para aprobarnos, lo que Él está haciendo es revelar la fe, hermanos. La fe. Cuando usted pasa por las circunstancias, usted sabe si usted tiene fe o no tiene fe. Y a veces nosotros nos cuestan, hay cosas que nos cuestan, ¿verdad, hermano? Bueno, a mí me cuestan muchas cosas porque todavía soy débil, todavía soy humano y todavía me equivoco más que muchos o que todos. Pero cuando yo salgo de esa prueba, cuando yo paso por ese momento, después digo, Señor, de verdad, mi fe, necesito, Señor, creerte a ti por esa fe que me fue dada, porque la Escritura dice que a todos se nos dio una medida de fe. Amén. Amén. A todos. Usted tiene una medida de fe. Yo tengo una medida de fe. Pero entonces Abraham es probado ahí, no una prueba para producir fe, sino una prueba para revelar fe. Y Dios edificó a Abraham lentamente, parte por parte, año por año, hasta que este hombre llegó a la plenitud. Abraham llega a una plenitud, hermano. Esta prueba, solo que uno a veces la lee y uno no puede contextualizarla, o a veces dice uno, ¿será que? Pero imagínese que Dios le pide a usted que pueda sacrificar a su hijo. Primero, lo primero que a usted se le viene a la mente, y no sé si le han hecho la pregunta, posiblemente es, ¿cómo es que Dios, un Dios tan lleno de gracia, tan lleno de amor, pide que mate a su hijo? Porque aunque teológicamente, doctrinalmente pudiéramos explicarlo, y a veces se quiere explicar, no, pero literalmente es que Dios le dijo, vaya y sacrifique a Isaac. Esta era una de las cosas que hacía el mundo no creyente, o el mundo incircunciso, o el mundo que no conocía a Dios, o que tenía otros dioses. A Moloc se le sacrificaban los hijos. Pero Abraham no. Y si a Abraham le hubieran preguntado, posiblemente Abraham hubiera dicho, Abraham, ¿usted va a ir a sacrificar a su hijo? ¿Usted está de acuerdo en sacrificar a su hijo? Y posiblemente Abraham hubiera dicho, no, yo no estoy de acuerdo, pero Dios me ha dicho que lo haga. Y yo he caminado con Dios por 25 años y efectivamente creo, 30, 40 años, y efectivamente creo que Dios no se equivoca al decirme que vaya y sacrifique al hijo. Pero no está bien sacrificar hijos, y Abraham podría haber dicho, sí, no está bien sacrificar hijos, pero Dios sabe cómo y por qué, y Él tiene un propósito. Amén. Esto es parte del tema de la fe, hermanos. Una fe no para producir fe, sino para revelar fe. Y el sacrificio tiene que verse así. Le dice, toma a tu hijo, a tu único. Note, hermanos, es una frase importante, tu único hijo. Esto es una parte de la revelación de lo que iba a pasar en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo iba a ser crucificado. Era el único hijo de Dios, el único hijo del Padre. Abraham se le dice a tu único hijo. Por eso hay una figura enorme, gigante, preciosa, que un día podríamos compartir con respecto a esto. Entonces Dios llama a Isaac su único hijo, cuando Abraham de hecho tenía otro, ¿recuerdan? Sí, a Ismael, ¿verdad? Pero ¿por qué Ismael fue alejado de la familia de Abraham? En cuanto le concernía a Dios, Abraham solo tenía un hijo, porque era el hijo de la promesa. En cuanto a Dios, ese hijo de desobediencia de Abraham, ese no estaba en cuenta. Mas Abraham en un momento dado le dice, Señor, ojalá mi hijo, Ismael, pueda contar contigo. Y así fue hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, porque Dios es un Dios de pactos, que cumple promesas, que cumple promesas. Aleluya. Ahora, bueno, vamos a seguir. Vamos a ver por lo menos 6 pasos
obedecemos a Dios en la prueba para ir por el camino de la plenitud. Si yo puedo obedecer a Dios en el camino de la prueba para ir por el camino de la plenitud, es cuando yo me voy a encontrar. Y aquí en Génesis, por eso es el ejemplo que he tomado hoy, tenemos algunas cosas. Vean qué tremendo, porque lo primero que realmente empieza aquí con Abraham es que Dios prueba a Abraham, y al escoger Dios a Abraham como aquel que iba a salir de Ur de los Caldeos, como que tenía que despegarse de tantas cosas, ahora viene a un momento histórico y Dios prueba, y las pruebas de Dios son necesarias, y sin ellas no podemos ver la gloria de Dios y experimentar la provisión de Dios, ¿verdad? Y lo primero que pregunta y lo que Dios hace es, y en el primer paso es, entrega lo que amas. Y aquí es donde él le dijo a Abraham, Dios le pidió que entregara a su único hijo, a quien amas. El primer paso hacia la obediencia es entregar lo que más amamos y queremos, hermanos, porque ese es el gran punto de nosotros los cristianos. A nosotros nos pueden pedir ciertas cosas y usted no está en problemas con hacerlo. El punto está cuando a usted y a mí Dios nos pide algo que usted realmente ama. ¿Saben, hermanos? Por eso yo siempre he dicho que usted da su tiempo a lo que ama. Ahí es donde nos damos cuenta cuánto amamos a Dios. Cuando nosotros de verdad estamos dando nuestro tiempo a lo que amamos. ¿Qué amas? ¿Qué es lo que usted tanto ama? ¿A quién o a qué o qué cosa usted no podría en este momento darle a Dios? ¿Hay algo que Dios le pida a usted y usted no se lo pueda dar? Dios libre, el Señor me quite a mi hijo o a mi hija. ¿Verdad? Los papás somos muy susceptibles y las mamás es cualquier cosa menos a mi hijo o a mi hija. O hay otros, cualquier cosa menos la salud, cualquier cosa menos la plata, cualquier cosa menos el trabajo, cualquier cosa menos. Siempre hay algo. Y aquí el primer paso que nosotros vemos es la entrega de lo que más amamos. Y fue cuando Abraham se levantó de mañana, dice la escritura, ¿verdad? Que el Señor le pidió, y vamos a ir aquí a Génesis 22, cuando el Señor le pregunta y le dice, aquí estoy. Y entonces vean el verso 2. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Note esto, hermanos. Dios conocía a Isaac. Y por supuesto que Abraham escoge tener una amistad con Dios por encima de todas sus otras relaciones humanas. Por supuesto, hermanos, por encima de todas las ataduras terrenales y por encima de su propia seguridad, Abraham se somete a los propósitos y a los planes de Dios sin saber con certeza si su obediencia le traería buenos resultados o no. Abraham no podía saber qué iba a pasar con Isaac. Abraham no podía saber, Abraham no podía entender qué estaba pasando. Inclusive el pedido de Dios es un pedido muy fuerte y le está diciendo a Abraham, Dios conocía a Abraham porque le dice, Abraham, vea lo que le está diciendo, tome a Isaac, a tu único hijo, tome a este que usted realmente ama. Si usted me va a dar esto, es porque usted quiere ir camino a la plenitud. Obediencia es camino a la plenitud. Queremos ser plenos, necesitamos estar dispuestos a entregarle a Dios todo. En las manos de Dios hay seguridad de que todas las cosas que nosotros pongamos ahí en Él van a estar de una forma realmente precisa y que realmente funcionarán. Ustedes conocen el resto de la historia. Ahora, estamos hablando de Isaac. Posiblemente Isaac tenía unos 30 años aquí. Si hagamos el relato de capítulo 21 y vamos a 23, vemos a Sara de 125 años. Y Sara quedó embarazada como a los 100 años, antito, ¿sí? Ve, mujeres, todavía hay, tengan fe, pueden ver cuántas tienen aquí, 80, 90, no, todavía no, imagínense Sara a los 100. No, gracias, dice la hermana, no, pero qué tremendo ese pasaje, porque al final, más o menos, este chico Abraham, aunque el relato y enseñamos en escuela dominical, ¿verdad? Que era un niño, pero no, vea que inclusive le lleva la carga, pone la carga sobre Isaac
y caminan, hermanos. Esto es muy fuerte porque era un muchacho posiblemente de unos 30 años, los que tenía. Era consciente, inclusive podía haberle prestado pleito cuando lo iba a poner ahí en la mesa de sacrificio. Le he dicho, ay no, mi papá, si me va a matar mejor, ¿verdad? Pudiera ser. Sin embargo, oigan la obediencia de Isaac, hermanos. Él no discutió ni mucho menos, porque el primer paso está en que yo pueda entregar lo que yo más amo en mi corazón. Vamos a lo segundo, vean. Lo segundo, para una obediencia que lleva a la plenitud, obedecemos a Dios en la prueba para ir por el camino de la plenitud. Número 2, cuando yo de verdad tengo fe. Vean lo que le dice él a los siervos. Cuando él va, y vamos al verso, ok, aquí estoy en el verso 3. Al día siguiente, Abraham se levantó, le puso albarda a su asno y se llevó consigo a sus 4 siervos, a su hijo Isaac, cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. 3 días después, Abraham levantó los ojos a lo lejos y vio el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí, oigan esta declaración, esperen aquí con el asno. El niño y yo iremos a este lugar y allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. ¿Cómo esa convicción de fe? El segundo paso, ten fe. Tener fe implica que cuando usted entrega lo que usted más ama, usted sabe que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Pero usted tiene que entregarle a Dios lo que usted ama. Usted tiene que saber que el primer paso que me va a llevar en obediencia a la plenitud es entregar lo que yo amo. Pero tengo que hacerlo con fe. Vean lo que le dice. Quédense aquí, que mi hijo y yo vamos a ir y vamos a adorar y después venimos. Esa es una convicción de fe, hermanos. Eso no es una declaración, aquí Abraham no está hablando de una actitud mental positiva. No, yo creo que si el Señor no me lo va a quitar, no me lo va a quitar. Yo sé que sí me va a venir, yo sé que sí me... No, está diciendo con convicción, vea, quédense aquí, vamos a ir a adorar y vamos a volver aquí. Hermanos, esa es la fe que hace que la plenitud venga. Esa es la fe que hace que la plenitud tome lugar. Esa es la fe que hace que la plenitud para llegar a esa estatura del varón perfecto, para que Cristo en nosotros sea esa esperanza de gloria, es necesario tener ese tipo de fe. Es tremendo, ¿por qué? Porque aquí dice, adoraremos y volveremos a vosotros. El segundo paso hacia la obediencia a Dios es tener fe, hermanos. Abraham actuó como si Dios ya hubiera actuado a su favor, pero la fe de Abraham no es una fe ciega, hermanos. Abraham conocía a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál conoces tú al Dios al cual afirmas tenerle fe? Abraham conocía a Dios. Abraham dice, yo conozco a Dios. Posiblemente Abraham dijo, yo sé que Él me ha dado una promesa y Dios no es un hombre que mienta, no es un Dios que mienta. Por eso había una convicción, pero la pregunta para usted y para mí es, ¿usted realmente, yo, Gerardo, conozco realmente al Dios al cual afirmo tener fe? Muchos cristianos se enojan con Dios por aquellas cosas no respondidas. Muchos cristianos se enojan con Dios porque no resolvió el problema, porque no le fue de la mejor manera o porque salió mal en algo. Pero si usted y yo conocemos al Dios al cual profesamos y tenemos fe, nosotros tenemos que entender lo que Abraham está haciendo. Volveré y vendré. Tenemos que entender, hermanos, y capacitarnos y creerle a Dios por esa fe, por nuestros hijos, por nuestra situación, por nuestra salud, por nuestro trabajo, por todo, hermanos. Fe, no una fe ciega, porque creer también es pensar. La fe no es ciega, la fe no es tonta, la fe es sabia, la fe resuelve. Creer también es pensar. Amén. Lo tercero que pasó y el tercer paso para ir a una obediencia que nos lleve a la plenitud es obedecemos a Dios en la prueba para ir por el camino de la plenitud. Número 3, cuando ponemos los pies sobre la tierra. Y esto es importante, hermanos, que nosotros lo podamos detallar aquí. El Señor, de verdad, tenemos que poner y afirmar nuestros pies
sobre esta tierra, hermanos. El Señor le dice cuando viene Isaac y le pregunta, ¿verdad? Tomó Abraham, vamos al verso 6, la leña del holocausto y le echó sobre Isaac su hijo, luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Él le respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Aleluya. Este paso son los pies sobre la tierra. Isaac hizo reaccionar a Abraham y le dijo, papá, aquí está todo, pero ¿qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cordero que va a ser sacrificado? ¿Dónde está el que se le va a meter el puñal y se le va a rajar ahí? Los pies sobre la tierra, hermano. ¿Dónde está tu día? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde estamos hoy? Hay que poner los pies sobre la tierra. Hay una realidad, hermanos. Y nosotros los cristianos necesitamos vivir en una realidad si queremos en obediencia ir al camino de la plenitud. Y esta realidad, cuando habla de que el Señor va a proveer, estamos diciendo entonces que Abraham declara una de las expresiones más contundentes que encierra y resume en sí misma la historia de la relación entre el ser humano y Dios. Dios proveerá, hijo mío. Este cuarto paso para ser obedientes en medio de la circunstancia, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, es declarar la otra realidad que es posible en el nombre del Señor. Dios proveerá. Sí, yo no lo tengo, pero Dios proveerá. Yo no tengo ese trabajo, pero Dios proveerá. Yo no tengo mi sanidad, mi salud en este momento, pero Dios proveerá. Hermanos, es poder ver el otro lado de lo que Él también ha dicho, que Él es el Dios santo, que Él es el Dios bueno. Dios proveerá, es la realidad, pero con los pies en la tierra. Yo no puedo decir sencillamente, sí, yo sé que Dios me va a dar eso porque yo soy muy bueno. No, es porque Dios me va a dar eso porque Él sí es bueno. Yo no sé si yo soy todo lo bueno que Él quiere que yo sea, pero Él es bueno. Él ha prometido y Él va a cumplir. Jehová Shireh, Jehová va a proveer. Jehová proveerá conocimiento para que nuestros hijos vuelvan sus corazones a Él. Jehová proveerá para que la iglesia siga siendo sostenida. Jehová proveerá para que mi familia, mi matrimonio se siga sustentando. Jehová proveerá para ir adelante en medio de los procesos de la vida. Jehová proveerá. Pero con los pies en la tierra, sí hay dificultad, sí hay crisis, sí hay situación, pero Jehová proveerá. Esto, si quiero llegar a la plenitud, tengo que declarar con fe y confianza, no por una actitud mental positiva, no, es por lo que dice Él en la palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Todos decimos amén. Bueno, vamos al quinto paso. Aquí vamos. A ver, perdón. Ve porque yo me quedé en segundo. Vamos al cuarto paso. Obedecemos a Dios en la prueba para ir por el camino de la plenitud. Afirma las promesas de Dios. Afirmamos las promesas de Dios. Cuando nosotros llegamos a este texto, vamos ahora al verso, no, perdón que aquí me corrí yo. Disculpen ustedes, amados hermanos. Pero vamos a este quinto paso. En este quinto paso, perdón, quiero llegar al cuarto, al quinto. Es que tengo unas ganas de llegar, que no, mentira. El que se equivoca y no quiere aceptar su error. Que tengo unas ganas de llegar al quinto porque el quinto, no, mentira. Ok, cuarto paso. Afirmando las promesas de Dios. Hermanos, Abraham toma la leña, el holocausto y lo pone sobre Isaac. Hermanos, es que esta figura a nosotros tiene que traernos a memoria algo. Afirmar las promesas de Dios. Abraham tenía que saber, y el relato no lo dice. ¿Y sabe por qué no lo dice? Porque posiblemente es información que nosotros no podamos registrar o no podamos sobrellevar. Lo que sí sabemos por el texto anterior o por el contexto anterior es que Dios le había dicho un día a Abraham cuando lo visitaron que iba a tener un hijo y que ese hijo sería la promesa de Israel. Y le dijo,
Abraham, vea los cielos, vea las estrellas, como son las estrellas, así será toda tu descendencia. Y usted será bendición, le dijo. En Isaac te será dada bendición. En Isaac está la promesa. Hermanos, la promesa estaba centrada sobre Isaac. Creo que Abraham, cuando pone la leña y cuando echa Isaac a su hijo, vean que la echó sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y él tuvo que acordarse en este momento de que la promesa de Dios había sido hecha: en Isaac te será dada descendencia. En Isaac, hermanos, las promesas de Dios. Y yo quiero que usted aquí, tal vez hagamos el ejercicio. Cierre sus ojos un momento, solo un momento. Cerremos los ojos un momento. Usted ya en casa, hermano amado, amada. Y piense, ¿cuántas de las cosas que la Biblia dice, de las 3,300 y resto de promesas, usted puede en esta mañana decir: yo quiero asumir, yo quiero tomar esta promesa que está escrita en la palabra? Si Dios trae a memoria esa promesa, eso que dice el texto sagrado, que usted lo tome en esta mañana, porque así es como elaboramos el camino de plenitud, en obediencia, cuando yo afirmo las promesas de Dios. A mí se me vino a mi corazón: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero son 3,300 y resto de promesas. Yo no sé cuál se le vino a su mente o usted recordó, pero es que es tiempo de asumirla, es tiempo de tomar esto como obedecemos a Dios en la prueba para ir por el camino de la plenitud, afirmar las promesas de Dios. Abraham sabía que en Isaac estaba la promesa, que Dios le había hablado de Isaac. Ahora sí, quinto, bueno, quinto, obedecemos a Dios en la prueba para ir por el camino de la plenitud. Quinto paso: convierte tu prueba en un altar. Ay, hermano, aquí es por eso quería llegar al quinto, seguro, ¿verdad? Porque es que me encanta, porque edificó allí Abraham un altar. Hermanos, este quinto paso hacia la obediencia en medio de la circunstancia es que convierte tu prueba en un altar. Vean lo que hace, hermanos. Tiene el holocausto, tiene todo, hermanos. Y Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, y juntos siguieron caminando. Hermanos, esta prueba, él dijo: no, 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 Isaac, tranquilo, no se preocupe. Dios está en medio de nosotros. Dios ha dado, va a proveer. Aquí está el altar, hermanos. Cuando nosotros en la circunstancia, cuando nosotros en medio de las situaciones caóticas y críticas estamos en ese momento difícil, es tiempo de convertir ese momento en un altar para Dios y decir: Señor, aquí está, sí, esta es mi situación, sí, aquí está la leña, sí, Señor, usted ha provisto, sí, Señor, aquí está la promesa, sí, Señor, aquí está todo, aquí estoy yo, así me siento, Señor, así está mi crisis, no tengo dinero, tengo que pagar, no tengo el trabajo, Señor, pero esto lo voy a hacer en un altar. Cuando decimos convertir tu prueba en un altar, estamos diciendo: voy a confiar, voy a creer en Dios, voy a decir: Señor, me voy a poner de rodillas y voy a decir: Señor, tú vas a proveer. Este altar es un altar de fe, es un altar en el cual yo voy a creerte a ti por las promesas, voy a creerte a ti en medio de todo esto. Señor, tu voluntad, no la mía, tu voluntad, no la mía, tu voluntad, no la mía. ¿Recuerdan a Jesús en Getsemaní? Jesús en Getsemaní convirtió esa prueba, hermanos, en un altar. Cuando estaba ahí, dice que sudaba sangre y ángeles vinieron y le pusieron, hermanos, y dice que le ayudaban en ese momento. Mas Jesús dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero agrega con sabiduría y con gran valentía: mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Esto implica convertir tu prueba en un altar. Señor, no mi voluntad, la tuya. Sí, yo quiero que mi hijo, yo quiero que mi trabajo, yo quiero que mi salud, pero no lo que quiera tu voluntad.
Esto es convertir, hermanos, una prueba en un altar. Los cristianos a veces pecamos y caemos porque al final, en vez de hacer eso, refunfuñamos, renegamos, nos enojamos con Dios, nos vamos de la iglesia, no volvemos a estudiar la Biblia, no oramos y salimos decepcionados. Porque ¿dónde está Dios? He orado tanto, he hecho tanto y no me funciona nada y nada me sirve. Es porque nosotros no hemos convertido esa situación para llegar a plenitud. No hemos convertido la prueba en un altar. Es tiempo de convertir tu prueba en un altar. Es un reto de Dios, es una invitación de Dios a que usted y yo lo hagamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ve por qué el quinto que lo quería llegar ahí? Porque es bueno. Sexto, ofrecemos a Dios en la prueba para ir por el camino de la plenitud. Hermanos, sexto paso, redirige tu visión. Vean lo que pasó con Abraham. Vean qué tremendo. Verso 8, 22:8. Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Quiero hacer un paréntesis aquí. Dios proveerá el cordero para el sacrificio. ¿Saben que ese cordero no fue sino hasta 2000 años después? Abraham estaba profetizando sobre el sacrificio del Hijo de Dios. Estaba profetizando sobre Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 2000 años después. Y noten esto, y eso como un paréntesis. Porque dice: Jehová proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, Abraham edificó allí un altar, acomodó la leña y a Isaac su hijo lo puso en el altar sobre la leña. Es decir, convirtió su prueba en un altar. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Convirtió su prueba en un altar. Llegó hasta el final, llegó hasta el final. Con Dios se llega hasta el final. Dios puede hacer en una milésima de segundo lo que no hizo, según usted, por 1000 o 100, 20, 30 o 40 años. Dice el verso 11: pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y el ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios. ¿Podemos repetir eso? Yo sé bien que temes a Dios. Otra vez, hermanos, yo sé bien que temes a Dios. La pregunta es: ¿usted teme a Dios? Yo temo a Dios, yo temo a Dios. ¿Temo yo a Dios de verdad? ¿Temo a Dios de todo mi corazón? Porque si quiero llegar a la plenitud, necesito obediencia en el temor reverente a Dios. Dice: pues no me has negado a tu único hijo. Ahora, Abraham levantó entonces los ojos, aquí está, y vio a sus espaldas que había un carnero trabado por los cuernos en su zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y le ofreció el holocausto en lugar de su hijo. ¿Por qué les dije y les hice el comentario? ¿Qué fue lo que apareció trabado en el zarzal? Un carnero, no el cordero. El cordero iba a ser 2000 años después, que es nuestro Jesús que vino y nos redimió. Pero aquí tenemos: redirige tu visión. Queremos llegar a la plenitud, redirige tu visión. ¿Hacia dónde estás viendo? Abraham vuelve a ver al otro lado. Y cuando Abraham volvió a ver al otro lado, encontró a este carnero. Cuando Abraham redirige la visión, empieza a ver que la provisión de Dios es una realidad. A veces estamos estáticos en nuestra vida cristiana. A veces pensamos que es solo un asunto. No, hermanos, vamos a tener que redirigir la visión. Vamos a tener que ampliar el horizonte. Vamos a tener que confiar en Dios por aquellas otras cosas en fe que Dios pudiera traer. Sí, estamos en un momento de pandemia, estamos en un momento difícil, el asunto trabajo, el asunto económico, muchas cosas, pero necesitamos ver más allá. Confiar y creer que Dios suplirá. Confiar y creer que Dios podrá hacer algo distinto, hermanos, algo diferente. Abraham vuelve a ver y se encuentra al carnero, no al cordero, pero sí al carnero, el que pudo y el que iba a poder suplir.
Abraham entonces alzó sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos. Hermanos, Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Este es el último o el sexto paso. Redirige tu visión. La provisión de Dios siempre está presente. Solo tenemos que mirar en otra dirección y enfocar nuestra visión de una manera diferente. A veces hay situaciones familiares, hermanos, que usted no le ve salida. Redirige tu visión. Órale al Señor. Vuelve a ver y dígale, Señor, esto, ¿cómo puedo trabajarlo? ¿Cómo puedo resolver el conflicto en medio de mi familia, en medio de mi matrimonio, en medio de mis hijos, en medio de mi trabajo, en medio de mi situación? Redirige tu visión si queremos llegar a un camino que es un camino que va hacia allá. Hermanos, la provisión de Dios siempre está presente. Solo tenemos que mirar a otra dirección y enfocar nuestra visión en una manera diferente. Siempre hay un después tras las pruebas de la vida, hermanos, porque Dios nunca desperdicia el sufrimiento. Siempre habrá un después de la prueba. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Siempre, hermano, usted que está hoy aquí, usted que está escuchando, usted que está ahí conectado, al cual gracias por estar ahí conectado. Siempre hay un después de la prueba. Hermano, no se angustie, no nos angustiemos, confiemos, tengamos fe, obedezcamos a Dios, obedezcamos a su palabra. Amén, porque en medio de todo esto hay plenitud, y la plenitud llega cuando yo efectivamente pienso y creo lo que Dios está haciendo. Estos 6 pasos tienen que llevarnos al final, y con esto voy a concluir esta mañana. Hermanos, recordando, después de las pruebas de la vida, Dios no va a desperdiciar todo aquello que Él pudo trabajar en su corazón. Sí, es difícil, sí, hay cosas muy, muy difíciles. Obediencia es el camino a la plenitud. Obediencia no es obediencia, sino es inmediata. ¿Podemos repetir eso? Al contar 3, como un buen coro. 1, 2, 3. Obediencia no es obediencia, sino es inmediata. Si el Señor ha hablado a su corazón esta mañana a través de la Escritura, a través del Espíritu Santo, a través de la alabanza, obediencia no es obediencia, sino es inmediata. Si usted tiene que hacer algo, hermanos, hagámoslo inmediato, hagámoslo de una forma adecuada. Repasemos estos 6 pasos. Estos 6 pasos son vitales para la vida del creyente para poder llegar a la plenitud. Y en estos 6 pasos que usted ya los tiene ahí posiblemente anotados, si no, usted puede conectarse también. Esta prédica llegará próximamente a través de la página y ustedes pueden verla también, volver a repasarla. Pero es importante, hermanos, que nosotros logremos entender que la obediencia es el camino a la plenitud. Obediencia no es obediencia, sino es inmediata. Dios honrará tu obediencia. Y quiero terminar con esto. Dios honrará tu obediencia. Obediencia quiero, no sacrificio. No sacrificio. Amén. Nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a orar, y usted ya en su casa, hermano, levantemos las manos al cielo y digamos: Padre, hemos escuchado esta mañana tu palabra a través del libro de Génesis, en donde Abraham ha llegado y ha hablado y ha hecho grandes y buenos pasos, Señor. Un primer paso, Señor, en donde entregó lo que más amaba. Un segundo paso, Señor, en donde vemos a Abraham teniendo fe en medio de todas las circunstancias. Un tercer paso, Señor, en donde los pies puestos sobre la tierra, en la realidad que se vive, se toman decisiones de calidad basados en la palabra. Un cuarto paso, afirmando las promesas que tú nos has dado a través de la Escritura y a través de la obra de Jesucristo. Un quinto paso en donde podemos convertir las pruebas en un altar. Un sexto paso en donde queremos y podemos redirigir la visión. Señor, estamos aquí sabidos de que es necesario, como dice el apóstol Pablo, que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta el conocimiento de aquel varón perfecto, que Cristo sea en nosotros la esperanza de gloria, y que Cristo sea la estatura de la plenitud, la estatura de la plenitud de la iglesia, la estatura de la plenitud en mi vida como cristiano, como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como hijo, como joven, como adulto.
como joven, en el nombre de Jesús de Nazaret, que nosotros podamos hoy entender que es tiempo de crecer hasta esta plenitud, Señor. Ayúdanos a obedecer, ayúdanos a que nuestra fe sea sustentada en medio de todo este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos has regalado de adorar, de orar y de poder bendecir tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos.